Bueno, a manera de introducción, el complejo de páramos de Guerrero se encuentra dentro de las 15 áreas paramundas de la Cordillera Oriental, comprende los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, proporcionándoles servicios ecosistémicos fundamentales como el abastecimiento y la regulación del recurso hídrico a las poblaciones de Subachoque, Madrid y El Rosal, gracias a la cuenca alta del río Subachoque. Abarca 43.228 hectáreas entre los 3.200 y los 3.780 metros de altitud. Sin embargo, desde los años 60, diversos estudios acerca de su vegetación documentan que debido al avance de la frontera agrícola y otras actividades antrópicas, este ecosistema ha sido transformado, describiendo comunidades vegetales entre frailejonales y gramíneas en Macoya, remanentes de bosque altandino dominados por encenillales de la especie Beimania tomentosa, además de vastos prados productos de la intervención. Cabe resaltar la importancia de realizar estudios en este ecosistema, ya que posee especies endémicas de diferentes grupos bióticos como las mariposas Neopedalio de Zipa y Manopodas micti, y de especies de frailejones endémicos para la zona como Speleoteuthis corimbosa y Speletia cayetana. Sin embargo, desde el año 2007, este ecosistema se encuentra catalogado como en riesgo de colapso ecosistémico, ya que ha perdido cerca del 70% de su cobertura natural a causa de los cultivos de papa, la minería de carbón y arcillas y actividades como la ganadería. Esto último se puede constatar según el último informe de la Contraloría de Cundinamarca para el año 2018, en la cual reporta la impresión y la ocupación que sufre este ecosistema. Aprovechando entonces el potencial que tienen las mariposas diurnas como indicadores de los cambios ambientales, ya que exhiben características como taxonomía bien conocida, asociaciones con otros taxones como las plantas y características ambientales como las variables microclimáticas, además de que sus muestreos sean prácticos y económicos. De igual manera, pues ecológicamente para los insectos no es posible hablar de que se abarca una comunidad ecológica completa, por lo que para el caso de las mariposas se usa el término ensamblaje, ya que estas interactúan sobre un recurso específico y participan de procesos ecosistémicos fundamentales como la polinización. Como antecedentes a este trabajo tenemos estudios como los de Maecha en los centros orientales en el año 2011 y los de Montero y Ortiz en el 2013 en el páramo de Tablazo, también perteneciente al municipio de Subachoque, que documentan el efecto de la fragmentación de los ecosistemas de páramo en la diversidad de mariposas, así como otros estudios realizados en otras regiones de la región andina, como los de Marín en el 2017, los de Olarte y colaboradores en el 2016 y los de Triviño y Ávila en 2019. Que documentan la importancia que tiene la diversidad de las zonas de páramo. Entonces, por tal razón, este estudio buscó identificar la relación entre la diversidad de mariposas y la transformación de los ecosistemas de alta montaña en la zona suroccidental del complejo de páramos de Guerrero. Para ello, se estimó la composición y la diversidad del ensamblaje de mariposas asociado a 3 estados sucesionales, así como para la comunidad de plantas. De igual manera, se evaluaron las características estructurales asociadas a las coberturas vegetales que pudiesen incidir en el cambio de la composición del ensamblaje. El área de estudio se encuentra en el área de amortiguación del páramo de Guerrero, ubicado en la vereda del Pomal del municipio de Subachoque, Cundinamarca, entre los 3.250 y los 3.350 metros de altitud. El páramo de Guerrero está catalogado, según estudios del IDEAR y del Instituto Humboldt, como un páramo de semihúmedo a húmedo, que tiene características como seguir un régimen de precipitación bimodal que oscila entre los 712 y los 1.542 milímetros de precipitación anual, una temperatura media entre los 7 y los 11 grados centígrados, siendo enero y diciembre, y julio y agosto los meses de menor temperatura. Estos últimos influenciados por la llegada de los vientos alisios. Adicional a esto, estas condiciones se ven afectadas
por un fenómeno de circulación valle-montaña debido a la cercanía de la zona de estudio con el valle del río Magdalena y la sabana de Bogotá, haciendo que el viento, la nubosidad y por ende la precipitación asciendan durante horas del día y desciendan en horas de la noche. Bueno, en el área de estudio podemos encontrar un mosaico de coberturas entre pastos y áreas seminaturales entre las que encontramos matorrales frailejonales y remanentes de bosque altoandino. Entonces, en cuanto a la fase de campo, para las mariposas, siguiendo el objetivo 1, se realizaron 63 visitas, 21 para cada cobertura, entre los meses de agosto de 2018 y febrero de 2019. Las recolectas se hicieron mediante el método de búsqueda activa, mediante la red entomológica manual, apoyados en la técnica de atracción de Arenholz, cebada con camarones y pescado en descomposición. Se realizaron recorridos libres en cada una de las coberturas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, logrando un esfuerzo de muestreo de 504 horas. Para la caracterización de la vegetación, se realizaron parcelas de 25 metros cuadrados para los herbazales o pastizales, de 50 metros cuadrados para los matorrales frailejonales y de 100 metros cuadrados para los bosques. Adicionalmente, para las coberturas de bosque y de matorral, se realizaron subparcelas herbáceas con la intención de conocer el grado de desarrollo de la vegetación. Fueron censadas herbáceas entre los 0.3 metros a 1.5 metros de altura, plantas del estrato leñoso con un DAP mayor a 1 centímetro y alturas superiores a 1.5 metros. Además de eso, se realizaron perfiles representativos de la vegetación para cada una de las coberturas y se realizaron distribuciones de frecuencia a partir de características estructurales como la altura, la cobertura en metros cuadrados y el porcentaje de cobertura. En cuanto al manejo y el procesamiento de los ejemplares para las mariposas, se realizó depositando los ejemplares en sobres de papel milano blanco rotulados con los datos básicos de colecta como hora, fecha, cobertura, número de colector, para su posterior montaje e identificación, siguiendo la metodología propuesta por Andrade y colaboradores en el 2013. La determinación de los ejemplares se realizó mediante comparación con ejemplares depositados en colecciones como la del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y el Laboratorio de Entomología de la Universidad de Pamplona, además de revisiones taxonómicas de especies pertenecientes a la alta montaña. Asimismo, se realizaron comparaciones con ejemplares tipo digitalizados depositados en la base de datos Butterflies of America. En cuanto al objetivo 2, el procesamiento y determinación de los ejemplares, se realizó con el prensado y alcoholizado del material recolectado para ser sometido luego al secado y una posterior determinación de los ejemplares mediante comparación de con los ejemplares depositados en colecciones digitalizadas como la del Herbario Colombiano, el Jardín Botánico de Bogotá y la base de datos Trópicos. Este proceso fue realizado en el Herbario Casa y en el Herbario José Jerónimo Triana de la Fundación Trópico Alto. Bueno, en cuanto a los análisis de datos empleados para la diversidad y composición del ensamblaje de mariposas y las comunidades de plantas, se realizó una curva de completitud con el estimador no paramétrico K2, tomando en cuenta las abundancias de todas las especies, incluso las que presentaban un solo registro, una curva de rarefacción para la completitud de cada una de las coberturas. Se estimó la diversidad mediante los números de Hill, empleando la herramienta INEX, y se aplicó el índice de similaridad Moricita-Hahn para el ensamblaje de mariposas y las comunidades de plantas. Puntualmente, para el caso de las mariposas, se realizaron una distribución de la abundancia de las especies de mariposas a partir de un ordenamiento jerárquico con base en el logaritmo 10 y una prueba de Friedman previa a la realización de una prueba de normalidad para conocer si existían diferencias significativas entre el número de individuos, el número de especies de mariposas y su distribución en las coberturas vegetales. En cuanto a la variación del ensamblaje de mariposas y características estructurales de la vegetación, se realizó un análisis de correspondencia asociando mariposas, coberturas vegetales y hábitos de plantas. Además de eso,
se realizó una regresión lineal simple, teniendo la riqueza de especies de mariposas como variable dependiente y como variable independiente características estructurales de la vegetación como el DAP, la altura, el porcentaje de cobertura, la cobertura de copa para las leñosas y el índice de valor de importancia. Bueno, en cuanto a la composición y diversidad del ensamblaje de mariposas, fueron recolectados 700 individuos adultos de mariposas, distribuidos en 4 familias, 9 subfamilias, 21 géneros y 33 especies. El 98% de los individuos colectados fueron machos. Colias dimera fue la especie con mayor abundancia. Sin embargo, en cuanto a la riqueza de especies, se presentó una dominancia de las especies pertenecientes a la subtribu Pronafilina, con géneros como Pedaliodes, Altopedaliodes, Junia, Lasiófila, entre otros. Cabe resaltar también la importancia de que fueron detectadas especies endémicas para la cordillera, como Rama nosma, Altopedaliodes cosilla y Rama comstocki, y una de las especies endémicas para la zona, Neopedaliodes cito, única de su género, reportada en los bosques de niebla cercanos a la sabana de Bogotá, según los reportes hechos por Adams en 1986 y por Viloria y colaboradores en el 2018. Sin embargo, Montero, en el último reporte que se tiene de la especie, en el 2013, registró una inminente amenaza de la especie en cuanto a su hábitat para los imagos y para los estados inmaduros de la especie, ya que los campesinos, con la extensión de los cultivos de papa y la ganadería, han desecado los humedales en los cuales crece su planta hospedante y habita el imago, ocasionando una disminución poblacional que, sumado al duradero ciclo de vida que tiene la especie, siendo alrededor de 363 días, tienen a la especie en ese ecosistema inminentemente amenazada. Bueno, en cuanto a la completitud general del muestreo, se registró una completitud del 93.6%, con la formación de la asíntota alrededor de las 493 horas de esfuerzo de muestreo. Fueron detectadas 33 de las 35 especies que se esperaban encontrar en la zona. En cuanto a la completitud por coberturas, podemos observar que pese a que se encuentra la completitud por encima del 90% para coberturas como el matorral y el bosque, e incluso para el pastizal, pueden seguirse encontrando especies, por lo que se recomienda aumentar los muestreos en el tiempo. Bueno, en cuanto a la distribución de la abundancia para el ensamblaje de mariposas, podemos observar que para las coberturas de matorral y de pastizal, la especie Colia dimera fue la más dominante, en contraste con el bosque, cuya especie más abundante fue la Lasiófila circe. Cabe resaltar también que en cada una de las coberturas se registraron especies con un solo registro. Sin embargo, el matorral fue la que aportó un mayor número de especies consideradas como raras. Bueno, en cuanto a la diversidad del ensamblaje de mariposas para la diversidad alfa, podemos observar que la riqueza de especies de mariposas definida como la diversidad de orden cero, la cobertura del matorral registró el mayor número de especies con 25 especies, seguida de la cobertura de bosque con 20 y por último la cobertura de pastizal con 18 especies. En cuanto a la diversidad de orden 1, definida como el exponencial del índice de Shannon, tomando en cuenta las especies comunes, registró nuevamente el matorral el mayor valor respecto a las coberturas de bosque y pastizal, y fenómeno que también se evidenció con la diversidad de orden 2, que toma en cuenta las especies abundantes. Esta última posee valores muy cercanos para las coberturas de bosque y de pastizal. Bueno, en cuanto a la diversidad de orden cero, es decir, la riqueza de especies comparada con estudios como los realizados por Maecha Jiménez y colaboradores en el 2011 en los cerros orientales de Bogotá, podemos evidenciar que la riqueza es un poco mayor. Sin embargo, también tomando los valores obtenidos por Olarte Quiñones y específicamente la observación en la que las coberturas vegetales consideradas como áreas
conservadas presentan valores más elevados de diversidad, fenómeno que se evidenció en cuanto a coberturas como el matorral y el bosque respecto pues, al pastizal, muestra pues de la intervención que ha tenido la zona. Sin embargo, esta diversidad no es considerable de acuerdo a la obtenida con valores registrados por Marín y colaboradores en el 2015 en la Cordillera Central, registrando 3 veces más diversidad respecto a la Cordillera Oriental, que pese a que se considera la Cordillera Oriental como una de las que presenta mayor diversidad en la subtribu Bronophyllina, de acuerdo con los reportes de PIBS y colaboradores en 2010, los valores son mucho más grandes. Esto, pues, probablemente relacionado con la transformación que ha tenido la zona. En cuanto a la diversidad beta, para los evaluados los pares de cobertura, podemos observar un bajo recambio de especies, que respaldado con los resultados de la prueba de Friedman, nos permiten conocer que no existen diferencias significativas entre la distribución de las especies de mariposas en las coberturas, por lo que se considera que conforman un solo ensamblaje. En cuanto a la composición y diversidad del ensamblaje de mariposas, podemos observar que las coberturas de pastizal y matorral se agrupan en un 65%, ya que pues, comparten alrededor de 15 especies entre estas dos coberturas, como Dioneglycera, Pedalioides polusca, Dasyophylla circe, Neopedalioides zipa, Hemiargus jano-bogotana, Leptophobia leone, Ancylosperma melanorebra, Dala gatocles, Dala cenides, entre otros. Sin embargo, la cobertura de bosque forma una agrupación independiente, teniendo una similaridad del 9%. Pese a que todas las coberturas comparten especies, la cobertura de bosque registró 5 especies únicas para esta cobertura, como Dedalma drusila, Junia dorete, Catastixta semiramis, Eretis apuleja bogotana y Pedalioides phaeton. En cuanto a la composición y la diversidad de la vegetación, consecuente con nuestro segundo objetivo, podemos observar que se recolectaron 505 individuos de plantas distribuidos en 62 géneros, 36 familias y 74 especies, con la dominancia tanto para riqueza y abundancia de las familias Ericacea y Melastomatacea. En cuanto a la completitud del muestreo por coberturas, podemos observar que para la cobertura de bosque, pues las especies reales con las especies esperadas tienen un valor similar, lo que no ocurre en las coberturas de matorral y pastizal, lo que nos permite inferir que para una segunda fase del proyecto podrían encontrarse más especies. En cuanto a la composición y la diversidad de la vegetación, pues podemos observar que la cobertura de bosque registra la mayor riqueza de especies, con 49 especies, seguida del matorral, con 29 especies, y por último el pastizal, con 10 especies. En cuanto a la diversidad de orden 1, el mayor número de especies comunes, matorral y bosque registran valores muy similares, frente a la cobertura de pastizal, cuyo valor tanto para la diversidad de orden 1 y la diversidad de orden 2, tomando en cuenta especies comunes y abundantes, permanece casi constante. Aunque no existen estudios botánicos, pese a que muchos botánicos han pasado por Subachoque, el estudio puede compararse con estudios realizados por Hernández Alonso y Fernández Smith en el 2007 en la cuenca alta del río Subachoque, reportando 1008 especies entre plantas nativas y naturalizadas e invasoras, por lo que se dice que de las 74 especies que recolectamos se obtuvieron 7.34 de la diversidad reportada por esos dos autores. Además, la diversidad pues, reportada en este estudio representa el 3.1% del total de especies registradas
para la transición de bosque alcandino a subpáramo, de acuerdo con las 2.385 especies reportadas por Rangel Churio en 2002, quien considera a esta transición como la más diversa de los ecosistemas de alta montaña. En cuanto a la diversidad beta, para los pares de coberturas podemos observar pues que refleja la presencia de dos comunidades definidas, una por el bosque y el matorral y la otra constituida por las especies del pastizal. En cuanto a la similaridad, las coberturas de bosque y matorral comparten 15 especies pertenecientes a las familias Cuneonaceae, Ericaceae, en su mayoría, en hábitos como sufrútices, subarbustos y arbustos, y pues una similaridad de menos del 10%, que saca como un grupo independiente a las especies del pastizal conformada por herbáceas. En cuanto a las distribuciones de frecuencia realizadas, podemos observar una distribución simétrica para variables como la altura en la cobertura de bosque, en su mayoría representada por el rango entre 8.62 y 10.02 metros de altura, encontrando árboles de los géneros Beimania y Clusia como los más abundantes. Para el caso del matorral, el rango que presentó un mayor número de individuos, 17, es el rango entre 1.19 y 1.63 metros de altura. No es una distribución simétrica a comparación de la encontrada en el bosque, y pues el pastizal, que pues sigue una distribución simétrica, y pues el mayor rango, el rango que presentó mayor representatividad de especies fue el de 0.23 a 0.36, principalmente representado por gramíneas de los géneros Olpus, Anthocyanthum, Rumex, Trifolium y digitales, característicos de ambientes perturbados. En cuanto pues a la proporción de individuos de las especies de los géneros Beimania y Clusia para el bosque, son representantes característicos de los bosques encontrados en las zonas aledañas a la sabana de Bogotá. Y en el matorral se encuentran individuos de especies encontradas en el bosque, pero en hábitos como sufrútices y subarbustos. De allí que tengan rangos de altura que oscilen entre los 0.6 y 4 metros. En cuanto a los perfiles de la vegetación realizados, observamos acá el perfil realizado para la cobertura de matorrales establecidos en laderas con una pendiente entre los 28 y los 30 grados de inclinación. Observamos especies de las familias Cuneonaceae, Asterácea, Bromeliácea, Melastomataceae, Orquidácea y Ericaceae. Las especies allí encontradas concuerdan con los matorrales rosetosos y altos descritos por Cortés en el 2003 para la serranía de Chía, reportando incluso la presencia de especies arbustivas y rosetas con individuos con alturas incluso cercanas a los 3 metros. Estos ubicados en zonas de ladera con alguna influencia del fuego en el pasado. Esta hipótesis pudo ser comprobada debido pues a la presencia de Acaena syringistache, especie, según los reportes de Rangel, registrada en páramos sobreexplotados por la agricultura, y además debido pues a la presencia de algunos vestigios de caminos probablemente trazados por el ganado, lo que confronta con algunos relatos hechos por los campesinos de la zona, en los cuales pues nos contaban acerca de la realización de algunas quemas y pues el establecimiento de ganadería de ovejas en las zonas en las que se establecen los matorrales. En cuanto al índice de valor de importancia para la cobertura de pastizal, podemos observar que la especie de mayor importancia ecológica fue Olpus lanatus, seguida de Solanum tuberosum, muestra clara de la transformación que ha tenido la zona, ya que pues
Las zonas en las que pues, se encuentran los pastizales, sus usos se alternan entre la ganadería y los cultivos de papa, quedando estas plantas como barbechos. En cuanto pues, a las especies invasoras, pero incluso consideradas ya naturalizadas como Rumex crispus, Trifolium repens y Digitalis purpurea, también tienen valores considerables en cuanto a la importancia ecológica. Estos reportes en cuanto a la importancia ecológica de estas especies concuerdan con reportes realizados por otros autores en pastizales aledaños a la sabana de Bogotá e incluso en Subachoque, como los de Triviño y colaboradores en 2013 y Fernández Alonso y Hernández Smith en 2007. En cuanto al índice de valor de importancia, para la subparcela herbácea del matorral podemos observar pues, la importancia ecológica que adquiere Calamagrostis efusa y Permetia prostata, una especie de ericácea. Esto se asemeja con reportes realizados en el páramo de Monserrate y en el páramo de Laguna Verde de Tausa, que también pertenece al complejo de Guerrero, por Vargas y Zuluaga en 1985 y Becker y Kleff en el mismo año. En cuanto al índice de valor de importancia de la subparcela herbácea del pastizal, observamos que domina una gramínea, Orthus lanatus, propia pues, de ambientes perturbados, seguida pues, de Clusia lata, generalmente observada en sufrútices. Esto probablemente debido a que pues, al menos uno de los parches de bosque caracterizados presentaba en su claro una área considerable de Orthus lanatus, como consecuencia de fenómenos posteriores a la ganadería, como el pisoteo, que han retrasado el inicio de la sucesión, sumado a características propias de las gramíneas, como la extensión por todo el terreno y pues las especies nativas no pueden ser competitivas a sus estrategias de extensión. En cuanto al índice de valor de importancia para las especies leñosas registradas en el matorral, Gaia dendrum puntatum registra pues una importancia ecológica considerable, seguida de Birmania tomentosa, Maxenia rupestris, Piocontra rosmarinifolia, todas especies características de ambientes en regeneración. Estos, justamente para especies de ericáceas, como Maxenia rupestris, concuerdan con los reportes realizados por Cortés en 2003, Vargas y Zuluaga en el páramo de Monserrate, con el establecimiento de ericáceas en matorrales encontrados sobre pues, laderas y abrigos rocosos. En cuanto al índice de valor de importancia reportado para las plantas leñosas de la cobertura de bosque, podemos observar que Cavendishia nítida, Piofonta alveolata y Weimania pagaroides son las especies de mayor importancia ecológica en la cobertura. Estos reportes concuerdan con los realizados por Van der Hamen y Otero y Lozano en 1963 para bosques aledaños a la sabana de Bogotá, Becker y Kleff en 1985 para el páramo de Laguna Verde, perteneciente al complejo de Guerrero, y Franco et al. En bosques aledaños a la sabana de Bogotá, así como los reportes hechos por Sánchez y Rangel Churrio en 1990. Bueno, en cuanto a la variación del ensamblaje y su relación con la vegetación, pues se registró la asociación de especies de mariposas con una cobertura específica. Para el caso de especies como Ramanosma, Rama comstocki, Altopedalioides nebris, para el caso de las especies del género Altopedalioides, pues concuerdan con reportes realizados por Acevedo y colaboradores en el 2018 como especies características de los ambientes de páramo y especies de los géneros Rama, como Rama comstocki y Ramanosma. Rama comstocki como especie endémica para la cordillera oriental y Ramanosma especie considerada rara, al ser hasta la fecha, en 2016, según el reporte de Prieto y Vargas Zapata, como una especie observada únicamente en el altiplano cundiboyacense. Asimismo, para coberturas como el bosque, podemos ver que se presentó una asociación de especies como la Ciopila circe, Leptophobia leones, Cora de chelonis y Junia dorete. Junia dorete, pues cabe mencionar
que, según el reporte que se tiene acerca de la especie y su ciclo de vida, es indicadora de bosques en regular estado de conservación. Cora de Chalonis, contrastando pues con reportes hechos por Montero y Ortiz en el 2014 en el páramo del Tablazo y en observaciones personales realizadas en campo, se reportó que la especie es altamente territorial con otras especies en cuanto a los sitios de percha, registradas en los encenillos. En cuanto a las especies asociadas estrechamente al pastizal, están Manerevia levana, Poanis así, Folias dímera. Folias dímera, característica de áreas abiertas, y Poanis así, una especie considerada rara, registrada únicamente en Colombia, y pues el último reporte que se tiene de la especie es el de Pulido y colaboradores en 2010 en la reserva de Rojitama, en Boyacá. La Zoophila cirs, Manerevia levana, es incluso encontrada en pastizales de páramo por encima de los 4.000 metros, según el reporte realizado para la revisión del género por Pierce en 2006. En cuanto al análisis de correspondencia entre las mariposas y los hábitos de plantas, podemos observar que las plantas se encuentran relacionadas tanto a los hábitos de hierbas, árboles, arbustos, frútices, y bueno, en este caso particular la enredadera con Junia Dorete, porque este hábito solo fue observado en el bosque, lo que nos permite inferir que todos los hábitos de plantas, tanto herbáceas como la composición arbórea, arbustiva, ejercen una influencia determinante en la composición y la diversidad del ensamblaje de mariposas al generar hábitats propicios para la supervivencia, no solo de las especies de mariposas, sino de otros grupos bióticos como las aves, según reportes hechos por Carrero y colaboradores en 2007 y Casas Pinilla en 2017. En cuanto a la relación de la riqueza de especies y las características estructurales de la vegetación, de acuerdo con las regresiones lineales realizadas y previamente validados los modelos, para las coberturas de matorral, la característica que registró mayor influencia fue la altura. Sin embargo, todas fueron relaciones inversas, como podemos observar con la riqueza de especies de mariposas. La altura explica en un 65% la variación de la riqueza de especies. El bosque, sin embargo, varía porque la característica que presentó mayor importancia fue el índice de valor de importancia, explicando un 38% de la variación de la riqueza de especies de mariposas. Y el pastizal la altura explica un 64% la variación de la riqueza de especies de mariposas. Sin embargo, pese a que presentaron una significancia por debajo del valor alfa, cada una de las no ejercen una influencia determinante, por lo que se puede considerar que cada una de las coberturas determina la variación de la diversidad del ensamblaje de mariposas debido a la relación de estas con los microhábitats establecidos en cada una de estas coberturas, y que la transformación también favorece la creación de franjas intermedias en las cuales se acumulan recursos que les permiten a las mariposas tener recursos alimenticios, refugio y sitios de percha. Se registraron 33 especies de mariposas, características de los ecosistemas de alta montaña, entre las que se encuentran las especies endémicas para la cordillera y para la zona, como se mencionaron anteriormente, lo cual demuestra la importancia y la funcionalidad de este ecosistema desde su transformación, por lo que debe ser considerado objeto de conservación. El ensamblaje de mariposas aquí registrado no reporta diferencias significativas entre coberturas, manifiesto el bajo recambio de especies que observamos, que les permite a las especies de mariposas desplazarse a través de la matriz de coberturas en busca de recursos alimenticios, refugio y sitios de percha. La diversidad florística que aún persiste en el complejo, 74 especies reportadas, junto con las distribuciones de frecuencia y algunos rasgos estructurales como la altura, la importancia ecológica de algunas especies de plantas, permitieron el grado de sucesión en el que se encuentran las coberturas de pastizal y de bosque. En cuanto a las coberturas que presentaron un alto grado de perturbación,
puede decirse que se convierten en el hábitat propicio para especies consideradas generalistas, pero condiciona a otras especies de mariposas con requerimientos de hábitat particulares, que involucran a características como la abundancia de herbáceas, leñosas, presencia de los estratos arbóreo y arbustivo, que les garantizan la disponibilidad de recursos necesarios para la supervivencia de estas especies. Bueno, el trabajo fue presentado en el quinto Congreso Colombiano de Zoología en diciembre del 2018. Fue presentado en el Congreso, en un evento internacional y uno nacional, el 46 Congreso de Entomología de la Sociedad Colombiana de Entomología, y a nivel nacional y a nivel internacional, el séptimo encuentro sobre lepidópteros neotropicales realizado en Medellín en julio del presente año. Como productos también tenemos el catálogo de mariposas de las especies representativas que fueron encontradas en el área de estudio. Pues los agradecimientos a mi familia por su apoyo incondicional y por ser mi soporte, a mis tutores por la paciencia, por sus enseñanzas y por su generosidad para conmigo, a Teria Angarita, a Cristóbal Ríos por sus aportes al trabajo y su ayuda en la determinación de los ejemplares, también a Camilo Larte por sus asesorías, a los habitantes de la vereda del Guamal por permitirme estar en sus casas, por la acogida, por su acompañamiento en las travesías por la montaña, a la montaña por permitirme estudiar una parte de ella, a mis profesores del programa de biología, todos los administrativos y docentes que hacen parte de él, al laboratorio de entomología de la Universidad de Pamplona, al grupo y al semillero de investigación en ecología y geografía, al herbario Casa, por ser junto con el laboratorio de entomología mi segunda casa, y a la Fundación Trópico Alto, cuyo apoyo y acogida fue indispensable para la realización de este proyecto. A mis amigos, a los que no están, a los que están, gracias por estar acá, y a ustedes muchas gracias por su atención.